Federico era la envidia de muchos en el pueblo, pues estaba casado con la mujer más bella de todas. Resaltaba entre las demás por su estupenda figura y su piel tan blanca como ninguna otra. Sin embargo, un cierto hecho despertó sospechas entre las mujeres del pueblo, quienes se preguntaban de dónde venía y por qué era tan diferente a las demás. Federico la había encontrado meses atrás en medio de la sierra, y eso generaba aún más dudas. Las ancianas del pueblo cuchicheaban a espaldas de los enamorados. Decían que ella era una bruja. Aunque su esposo la defendía ante todos y planeaba irse con ella, alejándose de aquel lugar perjudicial, la madre de Federico, junto con las demás ancianas, compartía la misma idea. Le rogó a su hijo que no se marchara y que le diera una oportunidad para probar que lo que decían era verdad. Sugirieron que esa noche él fingiera estar dormido y que salieran juntos para ver cómo la supuesta bruja se quitaba la piel de mujer y se convertía en animal. Federico siguió el plan. Una vez que su esposa lo vio dormido, salió al patio trasero y bajo un árbol de aguacate se despojó de su piel, dejándola caer al suelo, revelando su verdadero rostro, arrugado y feo. Federico no pudo observarlo detalladamente, ya que en un instante ella emprendió el vuelo como lechuza. La madre le ordenó entonces a su hijo que esparciera sal sobre la piel abandonada, una indicación que él obedeció sin cuestionar. Luego esperaron el regreso de la bruja, a quien vieron de espaldas después de que abandonó su disfraz de lechuza. Solo pudieron apreciar su horrible joroba llena de llagas, su cabello seco y escaso, que mostraba mechones blancos en su cabeza, y las horribles garras negras con las que se ponía la piel de mujer. Aún no terminaba de hacerlo cuando empezó a retorcerse por el suelo, rasgándose la piel, gritando y chillando como un puerco. Se daba de topes contra el árbol por el dolor que le producía la sal en todo el cuerpo, hasta caer muerta. En dicho lugar aún puede presenciarse la escena. Quien pasa por ahí escuchará los terribles gritos de dolor. El ánima de la bruja aún se revuelca con la piel de mujer a medio poner. Quizá no sabes que existen fantasmas de personajes de ficción que pueden atormentar a los vivos igual que los fantasmas de las personas reales. Un fantasma así mató a mi novio. Quería tanto a Will. Era un alma tan encantadora, tan llena de caprichos. Le encantaban las historias de Sherlock Holmes. Hacía cosplay del detective, vestido de época, y se veía bastante bien. Para un cumpleaños, reservé un viaje a Suiza, con una visita a las famosas cataratas de Reichenbach. El escenario de la lucha a muerte de Holmes con el cerebro del crimen, Moriarty. Sería muy divertido. Al principio todo fue bien. Nos registramos en una encantadora posada ahí. A la mañana siguiente, Will se vició y se sumergió en el espíritu de Holmes. Estaba tan emocionado que apenas podía hablar, mientras yo solo podía maravillarme de cómo le sentaban las elegantes ropas de la época, el sombrero enmarcando su larga cara huesuda, la reluciente seda de su corbata reflejando el brillo de sus ojos grises. Prestaba una atención increíble a los detalles, y cada prenda que llevaba estaba confeccionada con materiales de época. «Cariño, estás increíble». Se giró hacia mí de forma dramática, pero su tono era suave. «Mi querida amiga, ese será un paseo fatídico, y deseo que te quedes aquí y descanses después de los viajes de ayer». Negué con la cabeza. Sabía que solo estaba entrando en materia,
pero quería ver la expresión de su cara cuando llegáramos a la famosa cascada. A mitad de camino, mientras trepábamos por las húmedas rocas verdes y grises, con el aire ya mojado por el rocío, se me acercó un chico. Señora, la necesitan en la posada. Hay un telegrama urgente para usted. Sonreí. Yo no lo había organizado, así que debió de hacerlo Will, y me quedé impresionada. Will me abrazó cariñosamente mientras yo fingía volver con el chico, pero me escabullí, siguiendo las señales hacia la caída. El rugido del agua al caer y la niebla perpetua engañaban a los sentidos. Vislumbré otras figuras a través de la niebla vestidas de forma similar. ¿Otros cosplayers? Pero ninguno de ellos parecía del todo correcto. ¡Will!, grité intranquila. Quería volver. Los estrechos senderos eran resbaladizos, y de repente me encontré cara a cara con un hombre de mirada diabólica. Parecía sobresaltado al verme, pero me di cuenta de que estaba mirando detrás de mí. Me di la vuelta y me pareció ver a Will entre la niebla. El hombre corrió hacia él. Las dos figuras chocaron y forcejearon en el sendero, justo sobre la cascada. La niebla se movió y vi claramente cómo ambos caían, con sus ropas oscuras ondeando en el rocío blanco. Solo se recuperó el cuerpo de Will. No se informó de la desaparición de un segundo hombre. La policía sospechó de mí, pensando que me había inventado al segundo hombre, pero no pudieron probar nada. Pobre Will, tan buen cosplayer que hasta el fantasma de su adversario ficticio fue engañado. Lisa se asomó al cubículo de Mike. Oye, terminé la presentación de PowerPoint. ¿Quieres echarle un vistazo? Con los dientes crujiendo ligeramente, Mike respondió: Solo déjalo en la unidad compartida. Lo revisaré. Lisa negó con la cabeza. Era una de esas mujeres burbujeantes. No, quiero guiarte a través de ella, darte el contexto. Y nunca lo verás si se queda ahí en la unidad compartida. Eso no era cierto. Él llegaba a todo y más. Sus dientes crujieron un poco más, pero lo ignoró. Se rindió y la siguió hasta su laptop. Lisa comenzó a jugar con el mouse. Mike podía ver los gérmenes en el mouse y su alrededor. Sabía lógicamente que eso era una secuela psicológica de la pandemia. Todos esos anuncios de salud pública mostrando dónde se congregan los gérmenes. Pero eso no ayudaba. Tampoco ayudaba que la gente fuera tan estúpida. Lógicamente, podría limpiar el mouse, pero sabía que Lisa actuaría como si le hubiera arrojado lejía a los ojos y lo hacía. Fue el último en su oficina en quitarse la mascarilla, después de la presión de recursos humanos. Lisa se sonó un poco, y Mike intentó reprimir un estremecimiento. Podía sentir el calor corporal lleno de gérmenes envolviéndolo. Entonces aquí hay un poco de antecedentes. ¿Te gusta la imagen? Se sonó de nuevo y se frotó la nariz con la mano desnuda. Sí, murmuró Mike. Puedo cambiarla. Tengo otras opciones. No, Lisa. En serio. Está genial. Lisa pasó a la siguiente diapositiva. ¿Y esos números? Hizo una pausa y se frotó la nariz de nuevo. Algo parecía burbujear debajo de su nariz. Está genial, Lisa. Me encanta, dijo Mike. Lisa lo miró, sus ojos húmedos. ¿De verdad?
¿Y le dirás a David? Oh, Mike, eso significa mucho para mí. Impulsivamente, agarró su mano derecha. Gracias, gracias. El hecho de que Mike no gritara hablaba de su voluntad de hierro y el poder de las normas sociales. No podía recordar cómo había salido de la sala de reuniones. Su mano derecha se sentía extraña, con una sensación de ardor donde sus dedos la habían agarrado. Se había lavado las manos una y otra vez, usando jabón de grado hospitalario, pero aún podía sentir la impresión ardiente de su mano en la suya. No desaparecía. Habían pasado horas. Todo en su apartamento estaba impecable y libre de gérmenes, excepto su extraña mano ardiente. La miró fijamente. Se veía extraña. Una criatura infecciosa e independiente. Tenía que deshacerse de ella. Sintió un enorme alivio al cortarla. De hecho, sabía desde que Lisa lo tocó por primera vez que eso era lo que tenía que hacer. Pero ahora lo que estaba haciendo se sentía genial. Tenía un torniquete liso y había practicado cómo ponerlo en su mano izquierda y dientes. Lo hizo a la perfección. Luego rápidamente recogió las ollas de papel ensangrentadas y las puso ordenadamente en el compost antes de marcar al 911. Cuando los paramédicos llegaron, lo encontraron sentado en la oscuridad, impecable. Mi esposa es cirujana plástica desde hace 6 años. Nos casamos solo 6 meses después de conocernos. Bromeaba diciendo que solo se casó conmigo por mis rasgos perfectos. Ningún buen cirujano plástico tocaría tu cara, decía. Por eso me casé contigo. No podía resistirme a arreglarte si no fueras perfecto. Incluso al principio de nuestro noviazgo, mi esposa mencionaba lo hermoso que sería nuestro hijo. Yo tenía que admitir que ella también era guapísima. No podía estar en desacuerdo. Pero aún así, era lo único que le importaba. Nuestro bebé llegó varios meses después de casarnos. Nunca olvidaré la cara que puso mi esposa cuando tuvo a Jaden en brazos por primera vez. Juraría que era una expresión de disgusto. Verás, Jaden no era exactamente el bebé más lindo. Pensé que estaba siendo superficial, pero supuse que una vez que llegara a quererlo, no le importaría. Lamentablemente, a medida que Jaden crecía, sus rasgos se volvieron más interesantes. La nariz se le quedó pequeña. Las mejillas se le inflaron tanto que parecía hinchado. Los labios eran finos como el papel e incluso en la frente empezaron a formarse arrugas prematuras. A pesar de todo, lo quería igual. Pero notaba cómo crecía el resentimiento en mi esposa. Cuando Jaden cumplió 7 años, empecé a notar algunos cambios. Empezó a despertarse demasiado atontado por las mañanas. Prácticamente se quedaba dormido en sus cereales. Entonces llegaron los verdaderos cambios. Al principio fueron sutiles. Las arrugas empezaron a alisarse. Los labios se rellenaron y sus mejillas se afinaron. Lo atribuí al proceso de la edad. Pero el mes pasado, bajó las escaleras por la mañana con la nariz amoratada e hinchada. Mi esposa insistió en que se había caído de la cama durante la noche. No te preocupes, se pondrá bien. Lo encontré así. Ya le he puesto los puntos. Ya sabes que duerme como una roca. Después de semanas de curación se hizo evidente. Su nariz era completamente diferente. Más pequeña, más recta, más lisa. Finalmente me enfrenté a mi esposa.
¿Te estás metiendo con la cara de nuestro hijo? ¡Qué ridículo!, ella gritó. ¿Cómo puedes pensar eso? Además, sigue siendo feo. Nos fuimos a la cama sin dirigirnos la palabra. Esa mañana me desperté en medio de la niebla, yendo a tropezones a la cocina. Eran las 10 de la mañana y Jaden aún no había bajado a desayunar, así que volví a subir para despertarlo. Abrí la puerta de un tirón y me encontré a mi esposa junto a nuestro hijo, con la cara llena de lágrimas mientras intentaba reanimarlo desesperadamente. Jaden yacía inmóvil, con un perímetro de puntos perfilándole la parte superior de la cara. Su cuerpo no daba señales de vida. Se suponía que era una operación rutinaria. Ella temblaba. No, no era mi intención. Físicamente, literalmente, a las mujeres de esa secta les cortaban las cuerdas vocales en una ceremonia especial cuando tenían 12 años. Vivíamos en una comunidad remota en el norte de Columbia Británica. Es una comunidad próspera y saludable, con huertos y minas, electricidad y una pequeña clínica, e incluso un salón de tatuajes. Los profesores y los médicos tenían internet. Era precioso y muy tranquilo. Todo el mundo estaba bien atendido, con comida abundante y maravillosa y un estilo de vida al aire libre. De hecho, más tarde me enteré de que los forasteros solían presentar solicitudes para unirse a la comunidad, incluso mujeres con sus hijos. A veces las solicitudes tenían éxito, pero yo no. Había estado desesperada por salir desde el día en que tenía 10 años, y mi padre me habló del silencio. Papá era profesor. Yo quería ser profesora, como mi padre. Había crecido viéndolo preparar los planes de las clases, calificar los trabajos con sus gruesos bolígrafos rojos, discutir en voz alta y apasionadamente con sus colegas sobre el contenido de los cursos y la pedagogía. Todo aquello me cautivaba y sabía, como mi padre decía a menudo, que no había nada más noble y valioso que enseñar y formar la mente de los jóvenes. No es de extrañar que en nuestra comunidad solo se confiara a los hombres el oficio de maestro. Qué ridículo era el mundo exterior con sus maestras y mujeres sin silenciar, siempre sumido en la inestabilidad y el caos. Con razón el exterior estaba lleno de guerras, violencia, deudas y pobreza. Sus mujeres siempre bajo la amenaza de ser agredidas. Los profesores nos ponían videos con fechas actuales, clics de las noticias hechos por los propios forasteros, mostrando cómo tratan a sus mujeres. No es de extrañar que siempre hubiera una cola de mujeres desesperadas por unirse a nosotros. Una comunidad libre de maltratos, abusos y agresiones, con comida en abundancia para todos y un pequeño hogar seguro. Ser silenciada debe ser un pequeño precio a pagar. Recuerdo a mi mamá riendo hasta que se le saltaron las lágrimas cuando le dije que quería ser profesora como papá. Entonces me abrazó y sollozó como si se le hubiera roto el corazón. Papá me contó lo del silencio poco después. Era un gran maestro y comprendí por qué era necesario. Papá lo había explicado todo cuidadosamente. La historia, los beneficios para la comunidad, la evolución desde un tatuaje simbólico a lo largo de la garganta hasta un procedimiento clínico real e indoloro que inutilizaba las cuerdas vocales de forma permanente. Tuve mucha suerte de tener un padre profesor que se tomaba el tiempo de explicarme las cosas tan bien y con tanta claridad. Otras chicas solían recibir un aviso de la clínica con la fecha y la hora de su cita para el silenciamiento. Sin embargo, como decía papá, era muy importante que se enseñara correctamente,
con el contexto adecuado. De lo contrario no se entendería bien. Por eso enseñar era un trabajo tan importante. Tener un papá profesor también tenía otros beneficios. Me había organizado una fiesta del silencio con la que la mayoría de las chicas solo podían soñar. Con comida increíble importada de fuera, bailes y canciones. Yo llevaba un precioso vestido de encaje brillante, también comprado fuera para la ocasión, y todas mis amigas habían puesto celosa mientras yo brillaba durante todo el día. Aún recuerdo aquel vestido. Pero luego terminó y todos se fueron a casa. Mi silenciamiento tendría lugar mañana. Me quedé tumbada en la oscuridad, incapaz de ignorar el nudo de miedo que me había estado atenazando durante todo el día. Bueno, en realidad toda mi vida, desde el día en que papá me habló del silenciamiento. Mientras pensaba en la intervención de mañana, que me inutilizaría definitivamente las cuerdas vocales y me silenciaría para siempre. Las oleadas de miedo que me invadían se hacían cada vez más fuertes. Se oyó un ligero golpecito en la puerta de mi habitación. Levanté la cabeza y grité en voz baja. ¿Sí? La puerta se abrió y mi madre entró sin hacer ruido. También estaba vestida para ir a la cama y, a pesar de la oscuridad, el tatuaje que llevaba en el cuello y la garganta era claramente visible. Había elegido una línea sencilla, como haría yo. Muchas mujeres silenciadas eligen diseños elaborados para el tatuaje del cuello que reciben después del silencio. Pero yo quería la misma línea lisa en el cuello que tenía mamá. Me tomó la mano. Le susurré. Mamá, tengo miedo. Empezó a teclear en su bloc de notas, que siempre llevaba consigo. Por favor, no tengas miedo, Elisa. Terminará muy pronto. Y no duele nada. Solo el tatuaje de después un poquito. Leí las brillantes palabras. Luego dije: Mamá, no quiero perder la voz. Parecía tan triste mientras tecleaba furiosamente. Elisa, tu padre te ha explicado por qué es así aquí. Has estudiado ejemplos de sociedades que no tenían silenciamiento. Sabes lo terribles y miserables que son. Nosotros somos una sociedad tan pacífica y ordenada desde que empezamos a silenciar a las mujeres. Lo sabes. Papá gritó fuerte. ¿Luisa? ¿Vienes a la cama? Mamá se inclinó para darme un último beso apresurado y salió de mi habitación. Volví a estar sola con mis miedos. No podía evitar pensar en el exterior, donde las mujeres parloteaban, charlaban, chismorreaban, engatusaban, manipulaban a los hombres y contaban historias y se quejaban y protestaban, y querían eso y lo otro y lo demás allá. Papá decía que era una desgracia, y que un día tal vez verían el error de esos caminos y se volverían como nuestra comunidad. Pero todos esos pensamientos no podían detener mi miedo por la mañana y mi silenciamiento. Pasaron horas oscuras, mientras yo miraba al techo. Aún recuerdo esas horas, pesadas como el pegamento, silenciosas. Debían de ser las 2 de la madrugada cuando oí un leve golpecito en mi ventana. Me incorporé, dejando a un lado mis miedos infantiles y abrí la cortina. Una mujer adulta estaba detrás del cristal, sonriéndome. Su tatuaje en el cuello era claramente visible a la luz de la luna. Un hermoso diseño de rosas y espinas. No me importaba la seguridad. El miedo al mañana me había insensibilizado. Abrí la ventana de golpe. ¿Quién es usted? La mujer abrió la boca y habló, en voz baja, pero aún así habló. Su voz salió de sus labios. Hola Elisa, ¿quieres venir conmigo? Nunca había visto a una mujer de esa edad, con un tatuaje en el cuello, que pudiera hablar.
Me quedé boquiabierta. ¿Qué? Empezó a hablar rápidamente. Elisa, sé cómo te sientes. Podemos llevarte fuera. No puedo explicarte mucho ahora, pero si quieres, tienes que venir conmigo ahora. Será una vida dura, pero no perderás la voz. Al menos hoy no. Me quedé un rato en silencio. Sentí que el miedo atroz de los últimos años cambiaba un poco, dando paso a una nueva emoción. ¿Esperanza? ¿Emoción? Miré el rostro envejecido de la mujer que hablaba, con las rosas tatuadas en la garganta, y asentí mutamente. Ella sonrió. Excelente, sígueme. No, no necesitas nada. Tenemos solo lo que necesitas, un coche esperándote. Ni siquiera zapatos, solo muévete rápido. Con el corazón latiéndome deprisa, seguí a mi nueva amiga y salí por la ventanilla. Me llevó durante horas por las montañas, por carreteras secundarias sinuosas que no sabía que existían. Me contó que mi madre les había enviado un mensaje prohibido para que vinieran a buscarme. Sabía que nunca volvería a ver a mis padres. A veces se filtran pequeñas noticias a través de las conexiones. La comunidad próspera. La vida fuera es dura, pero puedo hablar. Hace mucho tiempo, en un archipiélago llamado Nantucket, ubicado en la isla de Massachusetts, se encontraba una mansión embrujada. Se dice que aquella mansión fue alquilada por una familia que fue de vacaciones al archipiélago. Ellos tenían una hija de 17 años, llamada Estefanía. Una noche de tormenta, mientras la muchacha dormía sola en su cuarto, se le apareció el fantasma de una mujer. Estefanía pegó un grito desesperado y la sombra de aquella mujer desapareció. Sus papás fueron a verla y ella les contó todo. Su padre le contó una historia sobre aquel fantasma, conocida como la Viuda Blanca. Se decía que hace bastante tiempo aquí habitaba otra familia. El padre era un capitán muy conocido. Su esposa era de una familia de alcurnia. Ambos tuvieron un hijo. Un día el capitán salió en una misión. Tenía que cruzar el océano Atlántico sorteando fuertes corrientes. Lamentablemente el buque se hundió y él perdió la vida junto a su tripulación. Tiempo después su esposa desapareció junto a su hijo. Estefanía empezó a investigar aquella historia con unos amigos que tenía en la isla. Lo único que descubrieron, hacia el final de las vacaciones, fue que los fantasmas habían quedado atrapados en la ciudad por el hechizo de una antigua bruja.